venir a San Marcos siempre es un ritual, y los que estudian en San Marcos más aún. Yo estudiaba en la Universidad Católica y se dijo que San Marcos era el reino de la libertad, entonces me vine a San Marcos. Y aquí encontré no solamente muchos amigos y muchos conocimientos, sino había estudiantes que se ponían a eso de las 10 de la noche en las áreas verdes a recibir rayos de luna. Pero también había estudiantes que estaban en la actividad política y social, y había docentes como César Germaná, que fue docente mío cuando entré a la universidad, y otros más que ayudaban muchísimo a la reflexión del pensamiento. Por eso San Marcos era el reino de la libertad, del acceso al conocimiento, la discusión de los problemas políticos y sociales del país desde el punto de vista no solamente teórico, sino también político y académico. Por eso me siento muy orgulloso de estar en esta oportunidad nuevamente en San Marcos, en un momento de una coyuntura especial para el país. Hace poco publiqué un libro con un nombre singular que se llama Perú, crisis de régimen. La crisis de régimen no es la crisis alimentaria de una persona que está cambiando sus hábitos. La crisis de régimen es la relación que hay entre la economía, la política y la relación social. Todo eso entraba en crisis en el país y ha estallado de manera muy amplia. Pero los autores de la misma crisis, los que aprovechan de la crisis, los que quieren resolverla a su favor, nos presentan una imagen diferente. Nos quieren vender la idea que lo que está en el Perú es un momento de ascenso, de evolución, de modificación de la vida social y colectiva para beneficio del conjunto de los peruanos. La verdad es que más bien la nación misma es la que está saliendo a exigir que se vaya abajo, que se vaya, que se termine por fin con una manera de organizar la política, la economía y la vida social. No hablamos de toda la historia, hablamos en particular de un periodo determinado de la historia, porque ciertamente hay una condición colonial que viene desde la conquista española, pero hay una condición previa, que es la condición andino-amazónica que generó en el Perú una de las civilizaciones fundamentales de la humanidad, uno de los puntos de desarrollo histórico de la humanidad que está en el Perú. Por eso es que con lo que se ha descubierto de Caral, y aquí San Marcos tiene mucho aporte y trayectoria al respecto, y con los avances de todos los estudios de arqueología, de antropología, es que el Perú forma parte de una de las cunas de la civilización de la vida humana. Bueno, en ese contexto, la condición de crisis de régimen es más específica. Estamos hablando de la crisis de este régimen político, económico y social. Este régimen que iba a estar supuestamente ya solucionando los problemas de la patria y que ahora están en una aguda distorsión y resquebrajamiento. El punto más alto ha sido ¿cuál? El punto más alto ha sido lo que hemos vivido hace poco. Esas trompetas, por ejemplo, podrían anunciar la caída de un presidente por vacancia. O sea, un presidente de la República es vacado pese a que había sido elegido como si fuera la solución a los grandes problemas nacionales. Y esa vacancia del presidente de la República, o sea, de Pedro Pablo Kuczynski, ocurre no arbitrariamente, no sin fundamentos, con todos los fundamentos del caso. Tan fundamentos que está señalada la incapacidad moral del presidente, que es una causa constitucional. Pero no solamente es el presidente que hace negocios privados con su cargo público, que se enriquece de esa forma, que aprovecha para poder desarrollar negocios con él y sus amigos, que está no en la muralla china diferenciando, sino haciendo negocios de lo público y lo privado, sino que es una crisis mayor. Es una crisis de la manera como se organiza la economía, la política y la vida social. Esas instancias, esos aspectos que organizan la vida de una nación es lo que en este momento ha entrado en crisis. Y por lo tanto, no estamos ante una coyuntura táctica o un periodo concreto de unos años que se pasan, o de un presidente que se va y se le pone otro presidente, sino que un periodo determinado del Perú ya no va más, tiene que cambiar, tiene que modificarse, en uno o en otro sentido, tiene que organizarse de otra manera los poderes económicos, políticos y sociales, el conjunto de las clases sociales. ¿Pero desde cuándo? No estamos hablando de la colonia, no estamos hablando desde los comienzos de la independencia, no estamos hablando de fines del siglo XIX, del desarrollo de los latifundios,
la creación del poder oligárquico terrateniente. Estamos hablando de un periodo un poco más cercano, en el cual el dictador, llamado también ingeniero Alberto Fujimori, instaura un régimen neoliberal en el Perú. Ese régimen neoliberal en el Perú lo que hacía era desmontar la empresa pública, privatizar las empresas públicas, entregarle al capital financiero el manejo del país y establecer un equilibrio de control de la sociedad a través de un régimen dictatorial, que fue una dictadura la de Fujimori, manejada en particular desde los servicios de inteligencia, o sea, del aparato militar de inteligencia, que era ligado también a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, nuestro gran dominador. Ese sistema de organizar el poder suponía dispersar la vida social, atomizar, por ejemplo, sacar a los empleados públicos para que se vayan a las combis, para que sobrevivan en las combis, en la guerra cotidiana de las combis, romper las condiciones del trabajo estable o del trabajo con derechos conquistados por los trabajadores a lo largo del siglo XX, en particular en los últimos años del velasquismo, y echar a las clases medias a que sobrevivan como puedan para poder así organizar algún recurso. Ese momento en el cual el fujimorismo instala el neoliberalismo en el Perú y se busca perpetuar, es lo que ha entrado en crisis. Ese régimen está en crisis. Y la crisis más sustantiva la da el máximo exponente del neoliberalismo, que es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Esto es, él pensaba de que la llegada del gobierno por la vía del voto popular le daba la capacidad de poder revestir de democracia y de respaldo popular a una mucho mayor concentración de la riqueza. ¿En manos de quién? De los bancos. ¿Quién maneja la economía del Perú? La industria está casi liquidada, la agricultura está mandada poco a poco al destierro, la agricultura nacional sobrevive porque tenemos agricultores de larga tradición, tenemos comuneros, tenemos población agrícola muy buena y tenemos una producción agrícola significativa, pero está sobreviviendo para ser destruida por las importaciones de alimentos y para ser destruida por el crecimiento de otras actividades, en particular las actividades extractivas. La minería se vuelve la gran ilusión, que sacando minerales fuera del Perú, así va a haber una renta para poder desarrollarnos. Entonces, ahora tenemos en el país un país que importa sus alimentos crecientemente y una agricultura que se va resquebrajando desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de su producción. Y la industria que se logró avanzar en los últimos 60 o 70 años en el Perú está casi destruida. Ustedes habrán oído hablar del emporio de Gamarra, era el emporio textil del Perú, que exportaba no solamente a Venezuela, que importaba hasta el aire que consumía, en las épocas de las dictaduras reaccionarias que tuvo ahí el COPEI y otros partidos, sino teníamos otras industrias. Bueno, las industrias prácticamente se han liquidado en el Perú. No hay ahora industrias. ¿Qué industria importante tenemos en el país? La industria metalmecánica está cerrada, la industria textil está cerrada, la industria de calzado está cerrada, no hay industrias. Tenemos la agricultura en quiebra, la industria prácticamente reducida. ¿Qué hay en reemplazo de esa actividad? Una mayoría contundente de micro y pequeños empresarios, que ese es el trabajo precario, es el trabajo de sobrevivencia. No es como quería venderlo una teoría que era la nueva fuerza productiva, social y nacional del Perú. Es simplemente la precarización y la sobreexplotación de la mano de obra y de la población en sí misma. Frente a esa precarización general de la vida, se acompaña con otros aspectos de la vida misma. La salud es más mortal que nunca, la alimentación es más débil que nunca y además ahora nos venden los alimentos como alimentos mejorados, la leche pura no es leche pura, sino leche con químicos, y así toda esa circunstancia ha generado de una manera que la vida cotidiana de los peruanos se ha vuelto en los últimos 30 años, se ha vuelto más limitada, más empobrecida, más precarizada. Hay más peruanos que antes, pero en condiciones de mayor pobreza, de mayor restricciones, de mayor explotación. Mientras ha ocurrido eso afectando el uso de suelos en la agricultura y también en las ciudades, afectando el uso de la vegetación, destruyendo bosques, destruyendo áreas fundamentales, contaminando espacios fundamentales como la contaminación del agua. Mientras ha ocurrido eso, hay una pequeña parte del país que se ha enriquecido. Esa pequeña parte del país son las grandes empresas extranjeras y en particular un núcleo bancario
que es el que maneja la intermediación. Ese núcleo bancario es la plutocracia financiera. Somos un país dominado por un grupo de bancos. Hace pocos años estaba el Banco de Crédito como el principal y había otros dos bancos más que eran los más importantes. Bueno, ahora ha habido una cierta modificación en el esquema bancario y sobre todo los bancos ahora son bancos supeditados a la banca extranjera, a la banca internacional, que a través de las colocaciones en paraísos fiscales y a través de los grandes flujos financieros se movilizan. Pero esta concentración bancaria subsiste porque se ha entregado las principales riquezas naturales del país en manos del capital extranjero voraz. El petróleo, tenemos petróleo, pero el petróleo está en manos de empresas que lo llevan y dejan muy pocos recursos. Y el gas se exporta, vamos a perder 20.000 millones de dólares, lo estamos perdiendo todos los años porque en vez de cobrarse una regalía ínfima y miserable de gas en la exportación a México, se cobra todavía mucho menos. Y eso se queda en manos de un Estado que no se sabe para qué se está utilizando exactamente, pero es una regalía ínfima, que son dos de las riquezas fundamentales, el petróleo y el gas. No se ha desarrollado ni industrializado esas actividades. ¿Qué otra actividad importante tenemos? La minería. La minería es fundamentalmente sacar todo el mineral que se puede. La minería de cobre, junto con el cobre va el oro y va otros minerales. Se embarca y se lleva afuera. Y afuera se distribuye esa riqueza. La minería en el Perú ha significado la depredación ambiental, la afectación de las zonas rurales. Por ejemplo, el gran corredor del sur, que es la Esperanza del Cobre, en vez de hacer un ferrocarril para sacar el mineral, han hecho una carretera que simplemente ha asfaltado de la tierra para que salga el mineral, que ha significado que hay rutas con 100, 150, 200 camiones, varios de ellos de empresas del señor Piñera junto con el señor Pedro Pablo Kuczynski para sacar el mineral. Y significa la afectación de todo el área, la contaminación tremenda y la afectación en particular de la agricultura. Y así quieren ahora que va a haber una subida mundial de los precios del cobre, hacer otros grandes emporos del cobre, entonces reducir el Perú a ser un país que vive de exportar oro y exportar cobre, afectando su agricultura, su industria, y de exportar petróleo, afectando su base amazónica y afectando su base en la costa, en la zona marina, para que eso sea la supuesta riqueza nacional, que en el fondo no queda casi nada para el Perú, queda para los bancos. Quien domina el Perú es el sector bancario. Quien domina el Estado es el sector bancario. Pero ya no los bancos de hace 30 o 40 años, sino son ahora bancos directamente vinculados al gran capital financiero. ¿Y en qué está la esencia del capital financiero ahora en el mundo? El capital financiero lo que hace es, ha creado una circulación del dinero en función del petróleo, suponiendo un décimo más de la producción de petróleo en el mundo. Entonces hay una inmensa especulación que no corresponde ni siquiera a las condiciones productivas de petróleo. Y eso es pura especulación financiera. Esa dinámica especulativa es lo que ha marcado los altibajos. Como Estados Unidos pensaba que con esa dinámica especulativa los grandes capitales norteamericanos bancarios iban a poder reconcentrar el mundo, lo que hizo fue más bien esperar cómo explotaba a Europa, Asia, pero no se dio cuenta que el mundo ya cambiaba. Y el gran cambio que hay es que ha crecido la financiarización de la economía basada en el valor del dólar, porque tiene la fuerza militar norteamericana, no porque tenga la fuerza productiva industrial. Con esa fuerza militar pensaban que eran eternos. Lo que ha ocurrido es que ahora han crecido las economías del mundo. Ha crecido China, ha crecido otros países que han reequilibrado el mundo. Europa ha entrado en crisis, que era el gran aliado norteamericano. Entonces estamos pasando de un mundo supuestamente unipolar manejado por Estados Unidos a un mundo multipolar, en el cual Estados Unidos está a la defensiva. Quiere hacer una guerra mundial para poder, con Trump, invadir lo que pueda, y en particular América Latina, volvernos su patio tercero nuevamente, porque el mundo ya se ha vuelto con fuerzas polares equilibradas que disputan entre ellas. En esa nueva condición, en el Perú, se produce la crisis del régimen. En esa nueva condición. Entonces el que venía a ser el representante de la banca norteamericana a dirigir el Estado peruano y a hacer fundamentalmente una política de financiarización de la economía, está quebrado, está liquidado, está cerrado desde el punto de vista de la gestión del gobierno. Y por eso es que la propia sector de la clase dominante peruana lo dejaron caer. Y empezaron también a soltar la información sobre cómo cobraba las coimas de los negocios que él pactaba para poder hacer servicios a través de sus dos empresas.
welfare capital y first capital. Y como él, mientras hacía un servicio al Estado, le cobraba al privado y después cambiaba la norma del Estado para favorecer al privado. Eso se llama coima. Eso es lo que ha generado la apariencia de la esencial de la crisis política. Pero ahí está una parte. Lo que ha ocurrido es que la manera como está relacionada la vida cotidiana de las personas con la crisis política y con la crisis económica es que las personas se han empobrecido más. En el país hay más pobreza, hay más quiebra en la micro y pequeña empresa, hay más quiebra en la agricultura, hay más desazón en cualquier tipo de actividad económica favorable a la población. Han crecido en las ciudades, pero en las ciudades lo que han crecido son las bandas delincuenciales para poder vender terrenos. Y en las zonas agrarias lo que ha crecido es la banda del narcotráfico. La zona del BRAE, ahora en torno a la zona del BRAE hay cantidad de inversiones vinculadas al narcotráfico. Somos uno de los principales lugares del mundo de producción de narcotráfico. Y eso ni se habla. Y los puertos peruanos son los puertos de salida del narcotráfico. Y sobre eso el dinero circula libremente. Entonces, esa es la realidad de la crisis de régimen. No solamente se cayó Pedro Pablo Kuczynski por los negociazos que hizo, se cayó porque este régimen no da más. Porque la población no acepta, no está dispuesta a mantenerse en una situación en la cual se precariza el empleo, se disminuyen las condiciones de vida, los jóvenes tienen cada vez menos oportunidades de trabajo, de capacitación, de desarrollarse, y las familias están cada vez más viviendo en un ambiente de hostilidad, de inseguridad, de robos, de precarización, de asaltos por todas partes, asaltos a su bolsillo, asaltos a su vida, de limitaciones en aspecto de la salud y la educación. Y la educación, por ejemplo, se ha convertido en una estafa colectiva. Ahora, los jóvenes que han estudiado los últimos 4 o 5 años en universidades creadas para supuestamente dar títulos, venden el título, pero no forman estudiantes, no forman universitarios con las capacidades indispensables ni siquiera para conseguir trabajo. Tienen que ver cómo hacen para sobrevivir. Esa crisis de régimen no puede ser resuelta por el propio sector que está gobernando. Quienes gobiernan el Perú ahora quieren mantener la crisis de régimen para poder tener sus propias ganancias. Eso es lo que vivimos ahora. No es la crisis de la nación peruana, no es el fin de la nación peruana, más bien lo que está saliendo de base, del fundamento para responder a esta crisis de régimen son los mejores sentimientos de la patria. Decir que la patria es el pueblo, que es la patria como reivindicación de una aspiración, una vida colectiva, a una vida con oportunidades para todos, a una vida con justicia, con igualdad, con soberanía, a recuperar para el país sus condiciones de poder tener capacidad de decidir sobre sus recursos y organizarlos adecuadamente. Esa es la crisis que estamos viviendo. Si uno lee los periódicos, como ahora hay un manejo informático que ustedes conocen muy bien, que es la falsa verdad o la mentira oculta o la mentira dada a través de las redes, ahora uno ve la televisión, sigue algunas redes y tiene una visión ficticia de lo que ocurre en el Perú. Ciertamente, por ejemplo, sale el día de ayer una fotografía de una reunión en un café muy famoso, por los que asisten a ese café, entre el jefe de un partido que tiene ahora el secretario general al presidente del Consejo de Ministros, APP, y del jefe de otro partido que está en el Poder Ejecutivo, que está en el Parlamento, que es el Fujimorismo. Joaquín Ramírez, denunciado por narcotráfico desde Estados Unidos, y el señor Acuña, que es el que ha estafado a mucho el sector universitario. Y los dos, la prensa dice, los encontramos, los descubrimos. Bueno, la crisis de régimen ciertamente se basa mucho en el cinismo. O sea, 2 personas que van al restaurante, a uno de los restaurantes más conocidos, a que le tomen una foto, no los han descubierto, están dando una señal, están diciendo, nosotros somos el poder, nosotros tenemos la capacidad de decidir, nosotros. Es por eso que hay que identificar bien la crisis del régimen. Entonces pasamos al otro aspecto de la crisis del régimen. Entonces no hay salida. Y con esto voy terminando. Sí hay salida. La salida está dada por la propia fuerza histórica de raigambre social, de contenido político, popular de la patria, del Perú, de los trabajadores, de los campesinos. ¿Quiénes fueron los que salieron a las calles cuando han habido crisis en el Perú? Los trabajadores, el pueblo. Ahora se manifiestan de muy diversas maneras. Y en particular hay manifestaciones que empiezan a hacer, ahora sí, que empiezan a decir hay que tumbar
no solamente al presidente, hay que cambiar este modelo neoliberal que nos han impuesto, esta forma de gobierno neoliberal, abusivo y entreguista, para un gobierno que sea popular, democrático, de unidad del conjunto de las fuerzas progresistas y sociales de nuestra patria. Estamos al inicio de esa crisis política ya no solamente la crisis de los que están gobernando y han asaltado el poder por esas vías por las cuales lo tomaron, sino la crisis también de las fuerzas de la ciudadanía que dicen: nosotros como ciudadanos somos la patria, no podemos permitir que la sigan destrozando y que nos condenen a las peores condiciones a las cuales se puede condenar una sociedad: la hambruna, la desocupación, la falta de medicamentos, la destrucción de sus bienes básicos, la pérdida de su propia identidad como nación. Entonces hay un movimiento en crecimiento muy grande que no aparece en los medios de comunicación, pero ya ha aparecido en acciones concretas, en luchas específicas. Todavía no es inmenso, todavía no es masivo y multitudinario, pero estamos caminando a eso. Y su expresión va a ser en la próxima elección general. Y con esto termino. En el país, lo que hay ahora es un ajuste en la cabeza del Estado y un ajuste en la base popular representativa para que en la próxima elección general, por la vía de la elección general, se definan los dos grandes agrupamientos. El agrupamiento neoliberal para persistir en este régimen de inmoralidad, de destrucción de la patria, o en la recuperación de la patria por el pueblo, por un pueblo organizado, con la clase obrera, con el campesinado, con las clases medias, dispuesto a recuperar para el país sus recursos y dispuesto a poder decir: bueno, el Perú tiene, con toda América Latina, otro lugar en el mundo. Las ciencias sociales son un elemento clave en esta crisis de régimen. Si las ciencias sociales no discuten la crisis de régimen, si se pierden en aspectos limitados, estamos no haciendo ciencias sociales, estamos haciendo quizá análisis parciales, estudios determinados, pero estamos viviendo una crisis de régimen que, si lo miramos del Perú y el conjunto de América Latina, es de toda nuestra América. Toda América Latina está convulsionada porque el mundo, que está en plena crisis general, hace que Estados Unidos diga: para enfrentar a Rusia y a China y a la multipolaridad, tengo que recuperar mi patio trasero como sea. Y Estados Unidos está dispuesto, y por eso viene Trump ahora con una casi invasión militar, o sea, viene con un equipamiento militar ofensivo, viene a una reunión. Quieren recuperar a América Latina para que seamos subsidiarios de su desarrollo que está en crisis. Nosotros tenemos que afirmar a América Latina, defender a América Latina en su unidad, en su democracia, en su perspectiva de fuerza cohesionada con un continente que tiene una historia propia. Como dice Tusser, América Latina, en el mundo de la multipolaridad, tiene una fuerza decolonial, contraria a la colonialidad, dispuesta a afirmar su soberanía. Y eso es lo que el Perú, de lo cual forma parte, de lo cual formamos parte como país. Las ciencias sociales han puesto eso en debate, tienen eso como debate central. San Marcos tiene eso como trayectoria, como tradición y como compromiso. Por eso me orgullo estar con ustedes el día de hoy y espero que sigan trabajando, estudiando y sobre todo participando en estos grandes desafíos que la historia nos ha puesto. Muchas gracias. Un placer compartir esta mesa con Manuel y con Héctor. Yo voy a referirme de la crisis, el tema que nos convoca hoy día, desde los partidos políticos. Y para ello voy a recurrir a una cierta lectura histórica para comprender o tratar de comprender o ofrecer algunas pautas de lo que creo yo explica la crisis política actual. Lo que les quiero presentar como tesis es que los partidos en general atraviesan una crisis porque en esencia se han reoligarquizado. Y esta reoligarquización de los partidos creo que se explica de una perspectiva histórica. No me voy a remontar a que tendría que mirar a muchos años atrás, pero sí a partir del gobierno militar del 68 en adelante. Luego de una época de modernización, de industrialización, de crecimiento capitalista de mediados del siglo XX, adviene una de las tantas crisis políticas siempre entre el Parlamento y el Ejecutivo, que explica muchos golpes de Estado en el Perú cuando el Parlamento y el Ejecutivo entran en choque
y en un momento límite en que la única forma de resolución era la crisis, el golpe de Estado. Como sabemos, el régimen militar reformista de Velasco democratiza muchos aspectos claves de la vida social. Si bien políticamente el régimen político era autoritario, socialmente democratiza y amplía la ciudadanía del país, de la sociedad peruana. Sin embargo, aparecen movimientos sociales, aparecen muchos sujetos sociales que sin embargo no tenían una representación política, salvo la del propio Estado. Lo que quiero decir con esto es que al amparo, bajo el paraguas de las reformas del Estado del velasquismo, aparecen nuevos sujetos sociales que no tienen una canalización institucional de representación política que debían ser los partidos. Entonces encontramos que hay una gran movilidad social, una gran diversidad social, una complejización social que no encuentra el correlato en los partidos políticos, en la representación política. Por diferentes motivos, el régimen de Velasco cae y adviene el gobierno militar también de corte conservador de Morales Bermúdez del 75 al 80. Sumado los dos gobiernos, que son 12 años, se convoca, o no diría yo de la vuelta a la democracia, porque generalmente no habíamos tenido democracia, pero sí un ingreso a la vida constitucional. Esa vida constitucional creo yo que hace expresiva, hace visible lo que podría llamar un hiato entre esta sociedad que se ha movilizado y partidos políticos que en los 12 años del gobierno militar no habían tenido prácticamente actividad y, al contrario, se habían, digamos, oxidado. Es decir, había una sociedad cambiante, movilizada, pero el hecho de estar en la ilegalidad de los partidos les hace incapaces de ser representativos de esa sociedad en movimiento. Entonces, ese es un hiato que me parece importante. Ese es en los 12 años de gobierno militar, justamente, considero yo, es cuando la izquierda, diferentes partidos de izquierda, que eran muchos, comienzan a adquirir importancia precisamente porque no desde el punto de la concepción y de la forma de ver la política, no necesitaban de la legalidad. Y al contrario, creo yo que la clandestinidad o la ilegalidad de los partidos lo beneficiaba para vincularse a esos movimientos sociales de pobladores, de mujeres, de jóvenes que iban apareciendo. Es el tiempo de la militancia clandestina, de los puntos, de los áreas, etc. Es decir, ese régimen político-militar que ocluía la vida partidaria legal se volvió en un campo propicio para el crecimiento de la importancia de los diferentes partidos de izquierda. Lo que no ocurrió con los otros partidos, ¿no? Sin embargo, esta importancia que adquieren los partidos de izquierda los hace anclarse en movimientos sociales importantes, nuevos, pero no le permiten tener una influencia nacional. Por el otro lado, hay parte como el APRA, fundamentalmente, que considero yo en el siglo XX es el partido que cumple lo que antes había cumplido el partido civil en el tiempo oligárquico de ser el partido central sobre el cual se articulaban las alianzas, las luchas o el campo de confrontación política, que siempre había aprendido a combinar la ilegalidad con la legalidad. Sobrevive a causa de los pactos, las alianzas que formula incluso con sus enemigos tradicionales oligarcas, y
de alguna manera, y teniendo un líder como Yara Torre, lo pertrecha de este hiato que he mencionado. Y en la transición vemos que en las elecciones la izquierda se muestra como una fuerza importante, pero no solamente política, sino también, esto sí, creo que hay que resaltar, como espacio de una formulación, de una manera de ver el país, la nación y el desarrollo. Sin embargo, los partidos, acuérdense que primero gana Acción Popular y luego en los 85 gana el APRE, es decir, los partidos previos al golpe de Velasco no llegan a cuajar realmente como fuerzas políticas que representen a esa nación, a esa sociedad que se había modificado y diversificado tan sustantivamente. Es decir, que mientras la sociedad peruana avanzó a una velocidad muy rápida, los partidos mantenidos en la clandestinidad tuvieron que adecuarse de una manera muy lenta. Entonces, este hiato se manifiesta en los 80 y los partidos comienzan cada vez a distanciarse de la sociedad y la población no los veía como sus representantes políticos. Creo que en este escenario explica también el auge de Izquierda Unida, que se aglutinan los partidos que habían sido importantes de la izquierda previo al 68, durante los 70, y con un liderazgo de Alfonso Barrantes, que logra calzar con un humor popular. Entonces la ruptura de Izquierda Unida en el 89 creo que significa la oportunidad perdida de poder enlazar, relacionar orgánicamente esta sociedad que se movilizaba con representación política. Los otros partidos colapsan. Ustedes saben, el APRA gana las elecciones, pero murió su líder, lo que lo enfrenta en crisis internas muy profundas, y Acción Popular quiso gobernar como si hubiéramos estado todavía en el 2 de octubre de 1968. Esta imposibilidad de comprender y actuar representando intereses de esta sociedad que se había modificado. En este escenario adviene el gobierno de Fujimori y el autogolpe del 5 de abril de 1992. A partir de ahí, me parece sustancial que el fujimorismo no solamente instaura un modelo económico, que ya ha descrito muy bien Manuel, que sigue vigente, sino que es un modelo más amplio y general. Es una forma de concebir el Estado, es una forma de concebir la sociedad, es una forma de concebir al ciudadano y su relación con el Estado, y es una forma también de despolitizar la sociedad. Por eso es que en el discurso oficial del fujimorismo, desde los años 90, los partidos eran vistos como estorbos, como trabas, como adversidades que había que dejar de lado para alcanzar el desarrollo. Pero algo más que creo yo que es parte del modelo del fujimorismo es que aleja al pensamiento. La política, en este modelo de concepción global de lo que es la sociedad, es denigrada, es vista casi también como una mercancía, y las consecuencias las estamos viendo ahora, y por lo tanto el pensamiento, la inteligencia, los proyectos, la visión del país eran innecesarias y habría, al contrario, como verlas como estorbo. Entonces, en ese sentido, las ideologías eran vistas también como signos de un pasado que había que también enterrar. Entonces, el modelo no solamente es económico, sino también es general, es global, y despolitiza la sociedad peruana. Y despolitizando a los propios partidos políticos, aunque parezca mentira. Entonces, se instaura un gobierno de tecnócratas, de los que saben cómo hacerlo, que implantan modelos
en todo nivel. Modelos, que incluso ahora lo vemos ahora, se implantan más allá de la realidad de la que quieren, en la que tienen que actuar. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal en su conjunto desecha el pasado por ser irrelevante y desecha el futuro porque es incierto. Entonces se instala en el presente perpetuo, en el presente continuo, en el desarrollar cosas en su momento, resolver problemas en su momento, sin ninguna perspectiva, sin ningún afán de modelar una sociedad, un tipo de ciudadanía y un tipo de relación de estos con el Estado. El hecho mismo de los kits electorales, etcétera, refleja también esta visión tecnocrática. No es la política, los partidos y su ideología y su pensamiento lo que guía, lo que debería supuestamente representar a la sociedad. Y al mismo tiempo se instaura un discurso donde ya las clases sociales y los conflictos sociales ya no existen. Y se evade también en la forma de presentar la realidad. Ya no son grupos privilegiados, sino es el grupo A, ¿no es cierto? Ya no son los pobres, sino los menos. Entonces el alfabeto reemplaza a una forma de comprender la sociedad y evadir las clases, los grupos sociales y los conflictos que se suceden entre ellos. Este lenguaje mismo traduce una forma despolitizadora de la vida social en su conjunto, del Estado y de la política misma. A ello todavía hay que agregar también el efecto perverso que produjo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, si bien la Izquierda Unida había también fraguado su proyecto con la ruptura de 1989-90, Sendero Luminoso arrincona a las diferentes fuerzas de izquierda que lo ponen a la defensiva y evidentemente contribuye a una delegitimación de la izquierda ante la sociedad en su conjunto. Creo que desde entonces la izquierda no ha logrado constituirse en vanguardia. Es cierto, hay muchos movimientos sociales, hay una gran movilidad social, hay grupos que pelean por razones específicas, pero la vanguardia ideológica, política que correspondería a la izquierda no existe y creo que es una cosa una deuda pendiente. Entonces la política de la izquierda se basa en movimientos sociales, pero los movimientos sociales no tienen que ser necesariamente de izquierda, pueden ser democráticos, pueden ser liberales o quizás hasta políticos, pero el hecho que se movilice la sociedad, haya grupos sociales, movimientos sociales, no significa de hecho que sean de izquierda. Para que sean de izquierda significa necesariamente o requiere necesariamente un trabajo político de la vanguardia organizativa, política, ideológica de los frentes de izquierda o de los partidos de izquierda que reclama la sociedad o una parte de la sociedad que sea una sola o una unidad al menos de los partidos de izquierda. Ya en los 2000 acaba el Fujimorismo como régimen, pero no acaba y no se termina, no se concluye con la herencia que había dejado el Fujimorismo. Y al contrario, los partidos se retrotraen más aún en esta visión tecnocrática, parcializada, casi como elementos de mercancía en un mercado de libre cambio. Ya no hay ideología, ya no hay organizaciones políticas, ya no hay el trabajo que tanto se ha reclamado desde las bases que se traduce luego en liderazgos legitimados, sino son hasta algunos, se habla de franquicias, de vientres de alquiler, etc. ¿Por qué? Porque no hay la labor significativa y fundamental de los partidos, que es representar
a los diversos colectivos sociales, representar sus intereses, sus demandas que se traducen luego en la vida institucional. Entonces, por eso es que se puede vivir en un régimen constitucional sin alterar el modelo, porque necesariamente los partidos, lamentablemente los partidos, han abandonado esta visión de perspectiva de qué hacer con el país, cómo hacer con el país y a qué sectores atender. Por eso es que vemos, creo yo, cómo en cada elección aparecen los mismos con diferentes nombres, por ejemplo. Como la importancia que han adquirido los lazos familiares, los Humala, los Fujimori, por ejemplo. Partidos que dependen de los liderazgos de los caudillos fundadores. Muchos de los partidos que vemos ahora van a terminar cuando termine el caudillo, cuando ya no terminaron su vida política. La declaración de principios de antes de los partidos, de fines del 19 o del 20, son los planes de gobierno ahora, que son declaraciones nomás. Son formas de presentarse ante el mercado electoral con el fin de ganar una elección. Y también vemos por qué alguien que está en un partido pasa al otro y pasa al otro. ¿Por qué? Porque no hay identidades políticas, no hay afinidades políticas, no hay ese compartir de un horizonte de razones fundamentales por las cuales hago política. Es diferente antes, ¿no es cierto? Los políticos eran apasionados de la política. Ayala Torre es un ejemplo, pero no solo Ayala Torre. ¿Cuántos líderes hace poco, ayer o anteayer, ha fallecido Genaro Ledesma, por ejemplo? Eran apasionados de la política, y la política era su vida. Ahora muchas veces la política es como trampolín para otras cosas, y cosas no santas. También Manuel ha hablado sobre eso. Entonces, la política ha perdido sustancialidad. Y ha perdido también sustancialidad, entre otras cosas, por lo que le decía hace un momento. Ha apartado a la inteligencia de su ser. Como ya es mercancía, como es tecnocracia, como son aplicaciones de modelos, como son aideológicos, entonces el pensamiento ya no existe, ya no es necesario. Y los intelectuales han perdido la importancia que siempre han tenido en la vida política, en la forma de organizar los partidos políticos, en la forma de influir en la sociedad peruana. Entonces, en este proceso que he señalado, los partidos políticos se han vuelto cada vez más en agrupaciones burocráticas ad hoc de acuerdo a las elecciones, ad hoc de acuerdo a las coyunturas. Y en ese sentido es que, vuelvo a lo que mencioné al inicio, se han reoligarquizado. Pero hay una diferencia que habla en contra de los partidos actuales. Antes esos caudillos del tiempo de oligarquía eran pues líderes que habían participado en guerras civiles, en guerras, incluso en guerra del Pacífico, que habían comandado, más allá de las críticas que le podemos hacer, eran líderes que tenían una legitimidad social nacional, además, por su participación en esto. Ahora no, los caudillos ha mencionado a dos líderes ahora, son los que tienen plata. Y no solamente tienen plata, sino que tienen plata por el sistema que se ha construido de la corrupción. Entonces, en este escenario de despolitización, desideologización, burocratización de los partidos y de ver la política como parte de la mercancía en el mercado, es que la corrupción encuentra evidentemente un caldo de cultivo donde desarrollarse. Porque si desde los 90 nos está diciendo lo colectivo no importa, lo que importa es el individuo y el éxito individual, y como sea, en el como sea entran también estas prácticas ilegales de la corrupción. Entonces la corrupción no es un resultado
periférico a la vida política, sino que se ha vuelto lamentablemente en una parte de su núcleo de lo que explica la vida política actual. Entonces, en este marco que les he señalado, recurriendo a algo de la historia, es que los partidos se han reoligarquizado. Caudillismo, lazos familiares, coyunturales, sin voluntad real de modificar lo que haya que modificar, y un lenguaje que oculta los conflictos sociales que atraviesan en nuestro país y no se han resuelto. No es que quiera ser optimista o parcializado, pero el único sector de la vida política que ha tratado de mantener esta vinculación con el pensamiento, con los intelectuales, es la izquierda. La derecha no tiene y ni siquiera le interesa tener. El APRA ha perdido sus intelectuales desde mediados del siglo XX. Acción Popular tampoco se caracterizó después del fin de los 60 como un partido programático. Solo la izquierda ha podido mantener, aunque con precariedad, debo decir, al pensamiento, a los intelectuales, a las ideas como soporte de su propia acción política. ¿Cómo salir de la crisis? No sé. Pero sí sé que restituir a la política como elemento central de cohesión social y de desarrollo significa volver a la ideología, ligar partidos o política con ideas y combatir la corrupción, que cambie no solo el modelo económico, sino con el modelo total de concepción de la sociedad que hemos heredado desde el fujimorismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo me voy a permitir hablar aquí desde la mesa. Hace unos 2 o 3 años no estábamos en esta mesa, sino en el segundo piso, en el auditorio, y teníamos, no sé si era la inauguración del año académico, pero teníamos un conversatorio muy parecido a este, y tenía a mi lado a Agustín Aya, a Cucho Aya, y a no sé qué otro profesor más. Y leí en esa época un texto cuyo título era Mafias y Plebe, y por supuesto al auditorio no le gustó nada, o le gustó muy poco, y menos a mis compañeros de mesa, porque aparentemente era un texto demasiado ofensivo para algunos grupos sociales. Pero he releído ese texto ahora, 2 o 3 años después, y me doy cuenta que sí es cierto que tenía algunas apreciaciones erróneas, incorrectas. En lo básico, creo que esa forma de observar las cosas en el Perú no deja de ser útil. Desde luego hay muchas formas de ver la realidad del país, y las hemos visto aquí con Osmar y con Manuel, y hay muchas otras formas más. Pero yo plantearía siempre esta coexistencia que existe en este momento en el Perú entre las mafias y la plebe. ¿A qué llamamos mafias? Las mafias son grupos que se organizan por lo general familiarmente en torno a intereses muy concretos y particulares al margen de la sociedad, y que actúan siempre en relación con el poder, capturando o todo el poder o partículas o segmentos del poder en beneficio propio. Quizá lo que caracteriza a las mafias es que no tienen una visión horizontal amplia de las cosas, sino más bien una visión particularizada en función del grupo. Y eso no es una particularidad del Perú, eso lo hemos visto en Italia. Por ejemplo, la mafia de la Cosa Nostra es muy conocida, la mafia de Nápoles,
La mafia corsa en Francia, el expresidente francés Sarkozy, ahora enjuiciado en los tribunales franceses, perteneció o probablemente siga perteneciendo a la mafia corsa. Y en Estados Unidos tenemos muchos ejemplos. El ejemplo de los Kennedy, que es una familia que ha influido muchísimo en el poder en los Estados Unidos a partir del viejo Kennedy, del padre, que fue el que creó el poder de la familia, que después tuvo que apartarse de la familia porque ya era impresentable. Los presentables fueron John Kennedy, Ted Kennedy, etcétera, etcétera, los hijos y los nietos del viejo Kennedy. Y ya sabemos cómo es que el crimen rodeó a esta familia y tuvo sobre ella efectos frecuentemente trágicos, pero esa como resultado del tipo de relaciones que ellos habían establecido con el resto de la sociedad norteamericana. Un fenómeno muy parecido es el peruano. Aquí se ha mencionado a la familia Humala, que ha sido destruida por sus propias contradicciones, pero creo que quizá el caso de la familia Fujimori es el más próximo a esta interpretación. Hay otras familias que son menos notorias, porque también se dice, y creo que correctamente, que el Perú es el país de las familias extensas, de ese tipo de familias. Familias que en algunos casos, en el caso del pueblo, sobreviven, y en el caso de quienes logran conectarse con el poder, llegan al poder o se mantienen en el poder gracias a una mezcla de vinculaciones económicas, de parentesco y de compra-venta de favores, caso típicamente mafioso, yo te doy y tú me das, de relación con el poder. Entonces ese es un aspecto de las cosas. Abajo, a partir de lo que Manuel ha descrito del periodo 90-92, cuando entran al Perú los organismos financieros multinacionales, el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario, e imponen al Perú su programa, pero ellos no entran institucionalizando el país, como podría uno pensarlo si piensa en el mundo liberal, en el cuadro liberal que estos técnicos tenían en la cabeza. No, ellos entraron desinstitucionalizando el país, entraron a desinstitucionalizar el país, o encontraron ya un país con instituciones en crisis. Y eso dio como resultado el mundo de las combis, el mundo de la informalidad, el mundo del contrabando, el mundo del narcotráfico, el mundo del dólar libre en las calles, todo lo que nosotros, y el mundo del tránsito infernal de Lima, que es todo lo que nosotros hoy día vemos a nuestro alrededor. Pero ese mundo es una expresión social, eso no es algo que esté solamente en la superficie, en los claxons o en el parlante que sonaba mientras hablaba Manuel ahora ahí en la calle, sin ningún respeto por la universidad. Eso es expresión de una realidad social y de grupos sociales activísimos que están actuando en la, entre comillas, informalidad, esta palabrita que fue inventada por la PREALC y por la OIT y que sirve para cubrir todo tipo de suciedades, de tragedias y de superexplotaciones que nosotros vemos hoy día cuando examinamos las páginas policiales de los periódicos o las primeras planas de los periódicos, o cuando tenemos la desdicha de ver un noticiero de televisión de señal abierta. Padres que violan a sus hijas de 3 años, hijos que traman el asesinato del padre o de la madre, hijos que matan a la madre, etcétera, etcétera. Eso cuya faz sangrienta se nos presenta comercialmente también
en los periódicos o en la televisión, probablemente no sea un fenómeno generalizado, pero en todo caso es la manifestación, es un síntoma de algo que se está moviendo allí en las corrientes subterráneas de ese gran lago más o menos sucio que es lo que hoy día es el Perú. Eso es lo que se llama plebe, es decir, un conjunto social desarticulado donde ya no hay instituciones y donde por supuesto los valores han desaparecido y donde solamente se pugna por la sobrevivencia o por subir de ese mar, de ese lago, hacia las escalas más o menos complejas del poder, que son escalas económicas también mafiosas. Entonces, eso es el Perú hoy día. Y eso explica que, por ejemplo, el fujimorismo tenga un 20% duro de lealtad en el Perú, electoralmente hablando. Y su influencia va mucho más allá, con trampas o lo que fuere, pero es la mayoría del Congreso. Entonces hay una relación entre estas mafias y el mundo de esta plebe, ¿no?, que sigue moviéndose y que sigue creando sus nuevos mecanismos de poder a través de las distintas escalas, y ahí está la relación con el sistema político, de las distintas escalas del poder político en el Perú, que van desde las alcaldías, pasando por las gobernaciones, hasta el Congreso y la Presidencia de la República. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Lo que ha pasado es que este primer grupo que entró al Perú en los años entre el 90 y el 93, el grupo de los organismos internacionales que operan fundamentalmente a través del Ministerio de Economía y que tiene una posición privilegiada en el Perú y que es el que ha impuesto el programa que todos sabemos. Ese grupo ha tenido su expresión a través de grupos privados. Y esos grupos privados están compuestos por consultores de alta calificación, de un alto tipo de relación, que establecieron, cito por ejemplo el caso de Apoyo, que para mí es todo un verdadero objeto de estudio en esto, porque Apoyo acompañó a Fujimori durante todo su periodo y vistió a Fujimori a través de las encuestas y todo lo que nosotros sabemos, y una suerte de lenguaje eufemístico de comunicación con la opinión pública. Pero ese tipo de grupos se ha ido poblando de otras consultoras y además ha ido coexistiendo con gente que venía de antes, como el caso de Kuczynski, que no están precisamente vinculados a este grupo institucional de organizaciones internacionales, sino más bien vinculadas a la otra nube, que es la nube especulativa del lobismo internacional y nacional, que opera manejando, primero accediendo y luego manejando el dinero público en su propio beneficio. Ahí ha habido una coexistencia. Pero en esa coexistencia, durante los últimos años, el grupo que podríamos señalar como PPK, Susana de la Puente, u otras personas vinculadas a este tipo de actividad, fue logrando casi un monopolio de las decisiones políticas a través de la presidencia. Y ese ha sido sobre todo el problema de los últimos años de Ollanta y los primeros meses, los primeros 18 meses de PPK. Ese proyecto ha fracasado. Ese proyecto ha sido hundido por el empuje emergente de los grupos mafiosos que vienen desde abajo. Y si no, si ustedes dudan de eso, simplemente examinen, recuerden, reestudien cómo es que se produce la caída de PPK. ¿Cómo es el impeachment contra PPK? ¿Es un impeachment limpio? ¿O ha sido obtenido mediante técnicas
prestadas por los servicios de inteligencia procedentes del periodo del lejano en el tiempo, pero no en la calidad, este periodo denominado Fuji montesimista, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, un grupo de gente, disculpen que hable en términos racistas, pero la cosa es más o menos así, de gente blanca, de gente exclusiva y excluyente, de gente como diríamos, ¿no? Que ha estado manejando durante los primeros 18 meses el Perú, sobre todo el dinero del Perú, que es lo que les interesa. Ese grupo ha sido desalojado. ¿Pero quiénes lo han desalojado? Lo han desalojado el dueño, le citó Manuel hace un rato eso, el dueño de una universidad, de un club de fútbol y de un partido político. Y el dueño de otra universidad, de otro club de fútbol y de otro partido político. En otras palabras, Alianza para el Progreso, que es un nombre copiado, no nos debe llamar la atención que el nombre de ese partido sea copiado. Alianza para el Progreso fue un proyecto de Kennedy en los años 63, 61, 63. No sé cómo no le han cobrado patente por el nombre. Bueno, pero ¿qué nos puede extrañar si ese señor también copió su tesis? ¿No es cierto? Entonces, pero como tiene plata como cancha, entonces se da el lujo de tener un partido político que sea el suyo, al cual pertenece el actual primer ministro, un club de fútbol y una universidad que da plata como cancha y que no paga impuestos. Y el otro señor, el señor Ramírez, también es dueño de una universidad que se llama Alas Peruanas y que subsiste a pesar de la SUNEDU. Y había que preguntarle al general Mora ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Alas Peruanas? No, la universidad que da plata como cancha para variar también un equipo de fútbol y un partido político, que es el partido de Keiko Fujimori, lo cual ha generado, por supuesto, una crisis dentro de ese partido. Partido que sea partido, es un partido, diría. Pero partido no por discusiones ideológicas o políticas, diferencias de programa, porque se está disputando el manejo de un dinero misterioso que surge a ser desde los confines de la mafia, a ser manejado por el señor Ramírez, y desde los confines del robo, del latrocinio realizado por el señor Fujimori a partir de los años 90, que son más o menos, según cálculos oficiales, Manuel debe tener la cifra, pero me parece que son unos 5.000 o 4.000 millones de dólares, aquellos de los que no se dio cuenta que están en manos de esta gente. Hoy día no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de grandes intereses. Entonces, para mí, ¿cuál es el gran significado del tránsito entre el señor Kuczynski y el señor Vizcarra? Que hay un grupo que ha sido desalojado, pero está siendo reemplazado por otro grupo. Por otro grupo que viene de la provincia, efectivamente, que viene de hacer las cosas concretas, porque estos son gobernadores, hay otros gobernadores también en relación con ellos, pero que está dispuesto a tolerar, yo diría mucho más que tolerar, a asociarse a este tipo de manejo económico y político del país. También con la indiferencia o con la tolerancia de la mayor parte de la plebe, que sabe que ella también está asociada a los grandes negocios que hay en este momento en el Perú. ¿Y cuáles son esos grandes y multimillonarios negocios? Lo sabemos: el tráfico de personas, el tráfico de niños, que es escandaloso en el Perú,
En el Perú todos sabemos que hay esclavitud en este momento, especialmente esclavitud infantil. El tráfico de influencias, el tráfico de droga y el contrabando, el tráfico de maderas preciosas y la denominada minería informal. Porque a veces nosotros pensamos que se trata de dos mundos separados. No, esos dos mundos están vinculados. Detrás de cualquier vendedor o de esta persona que pasó con su parlante molestándonos hace una hora en la calle, hay una mafia. Pregúntense ustedes, chicos y chicas, ¿por qué en Lima existen más o menos, cuántos miles serán, pues, de carretillas con los mismos parlantes vendiendo los mismos plátanos? Eso no es un vendedorcito pobre que por iniciativa está ganándose la vida. Claro que él es el pobre, pero él está manejado por una red. Pregúntense ustedes qué hay detrás de cada vendedor que sube a los buses. No, probablemente en algunos casos muy específicos y muy minoritarios sea gente individual, por lo general es gente ligada a una red. Entonces el Perú es un país donde hay ese tipo de redes, y esas redes las encuentran ustedes detrás de la gente que le vende los dólares en la calle, ¿no? Y de la gente de los miles de puestos de venta de paquetes de droga que hay en todos los barrios de Lima hoy día. Y el Perú opera así, y ahí hay muchísimo dinero. Por tanto, todo ese mundo es un mundo que no solamente tiene una expresión económica, sino que tiene una expresión política, y esa expresión política se da a través de las alcaldías, que son dictaduras de alcaldes que hacen un manejo ladrón en su mayor parte de los fondos públicos, de alcaldes distritales, provinciales, y de gobernadores. El actual ministro de Justicia ha sido alcalde de San Miguel durante 12 años. Y todos sabemos de dónde viene. Viene de un grupo que manejó el Callao de manera mafiosa. ¿Y qué cosa es el Callao? Y estábamos en la relación de estos grupos mafiosos con el mundo público. Pregúntense ustedes, ¿cómo es posible que el Perú, siendo con Colombia uno de los dos primeros países productores de droga de cocaína en el mundo, la mayor parte de esa droga sale por el Callao? ¿Y en manos de quién controla el Callao? ¿No lo controla la Marina? Pregúntense ustedes, ¿quién controla el Brain, que es la zona productora de cocaína? ¿No la controla el ejército? ¿Y cómo es que han pasado tantos años y estos grandes poderes armados no pueden con esos otros poderes económicos? ¿O es que hay una asociación? ¿O es que hay poniéndonos en el mejor de los casos, coexistencia? Haz tu negocio y yo miro para otro lado. Insisto, yo pienso que lo que está pasando en el poder político hoy día, en el sistema político hoy, es que ha llegado la hora que estos grupos emergentes que vienen existiendo en el Perú y vienen creciendo de manera ilegal, irregular, durante muchos años, ahora están ingresando al gran mundo político, a las ligas mayores. Han estado en las ligas menores, ahora están en las ligas mayores, y ahí los tenemos. Y entonces el rol del actual presidente, el señor Vizcarra, o del primer ministro, será o asociarse a ellos o combatirlos. ¿Podrán combatirlos? O más bien lo que estamos viendo en las últimas 48 horas es una tendencia a la asociación, en términos de la reunión que creo que Manuel
la reunión de la tiendecita blanca, cuyo nombre tiene que ver mucho con la droga, ¿no es cierto? Que es la reunión que Manuel ha mencionado hace unos minutos. Ese es el país que está naciendo, es un nuevo país, pero ese país corrijo, no es un nuevo país, es un nuevo acuerdo político, que no es sino la expresión de un país que viene surgiendo en el Perú desde los 90. Estamos hablando casi 30 años, ¿no es cierto? 28 años. Ya es tiempo, pues, ya es tiempo. La interrogante es, para que no me tiren tomates, ¿todo es pleno en el pueblo o hay alguna minoría ahí que está tratando de hacer algo? Por supuesto que esas minorías ilustradas, conmovidas, afligidas, ¿no?, transidas de emoción, de pesar o de rabia o de náusea por lo que está pasando, existen. Esas minorías existen. Y suponemos que ustedes y nosotros, los que estamos detrás de esta mesa, formamos parte de esa minoría, pero somos una minoría. Y el gran interrogante para los futuros 10 años del Perú es, hasta el bicentenario de la independencia, es si justamente, ¿no?, va a ser que mucho menos. Estamos ya en el umbral, ya no vamos a poder. El bicentenario lo vamos a celebrar con ellos, o ellos lo van a celebrar con nosotros abajo, ¿no? Esa es la perspectiva, pero por lo menos en esa situación hagamos un esfuerzo para estudiarlo, examinar ese fenómeno sociológicamente, políticamente, y para encontrar la mejor forma de actuar de manera de lograr un país que sea medianamente limpio. Gracias. En la situación que se presenta el 13 y 14 de abril, Lima va a ser escenario de la Cumbre de las Américas, donde el tema es la gobernabilidad democrática, los retos de la gobernabilidad frente a la corrupción, ¿no? Siendo el Perú escenario donde se ha destapado, ¿no?, todo esto que estamos viendo y comentando el día de hoy, que no solo es crisis de lo político, ¿no?, sino de toda la estructura que viene desde los 90. ¿Qué perspectiva le ven ustedes? ¿Qué significa en esta situación que Lima sea sede y que ocurra esos casos, ¿no? ¿Qué significa tanto para el Perú como en el contexto latinoamericano? Gracias. La pregunta es muy precisa y casi es del análisis que se ha hecho por parte de nosotros tres, es una derivación de las conclusiones planteadas en ese análisis. Porque para responderle hay que decir en qué momento estamos. Ciertamente a nivel internacional Estados Unidos está enfrentando la multipolaridad. Después de su intento de ser el único hegemón o el imperio mundial, ahora Estados Unidos está en crisis en su dominio global, pero está en crisis también en la parte productiva, en la parte tecnológica, en la parte de innovaciones. Ya estamos en un mundo multipolar. Y este hecho de que el dólar, que se basa en el petróleo, sea el organizador del mundo y empiecen a surgir otras monedas basadas en el oro, basadas en otros bienes de referencia, hace que la crisis vaya a estallar claramente. Y el hecho que haya también equilibrios militares o fuerzas contrapuestas, la última demostración que ha hecho Rusia sobre su fuerza militar termina por desencajar a Estados Unidos, porque no puede tener la equiparidad en términos de tecnología, y el avance de China respecto a los grandes circuitos mundiales descoloca a Estados Unidos como potencia hegemónica global. Entonces, estamos viviendo ese tránsito, que va a ser largo, va a ser difícil, va a ser muy complejo. En ese tránsito, en el Perú,
vivimos lo que es el patio trasero de Estados Unidos. En ese mundo multipolar, lo que tiene más cerca de Estados Unidos es América Latina. Quiere volver a la etapa en la cual éramos un patio trasero, controlado totalmente. En los últimos 20, 30 años se avanzaron espacios de autonomía y de soberanía en nuestra América. Y en particular todos los gobiernos progresistas hicieron avances fundamentales para reintegrar la patria grande. Bueno, ahora Estados Unidos está con una ofensiva fuertísima para controlar el petróleo, el oro, los productos alimenticios, todos los bienes que se producen en América Latina con su patio trasero. El Perú es un punto en el cual Estados Unidos tuvo un presidente casi norteamericano, que hasta ahora no sabíamos si realmente el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció a la ciudadanía norteamericana, pero la tuvo, por eso digo casi, y ha actuado así. Entonces no estaba previsto en los planes norteamericanos que iba a ser vacado de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Es un momento complejo de tránsito para Estados Unidos, cómo mantiene su hegemonía en el Perú. Los grupos que ha señalado muy bien Héctor son grupos que no tienen la misma fuerza financiera, económica y de vínculos que tenía Kuczynski. Ese es un proceso que va a demorar más tiempo y ojalá que en las próximas elecciones las fuerzas populares de izquierda nos unamos y lo derrotemos, ojalá. Pero eso es un proceso más largo. Entonces vamos a vivir 3 o 4 años de una incertidumbre inmensa en el país y de cosas extrañas. En la cumbre que ahora se va a realizar es manifestación de esa crisis en todos sus aspectos. Estados Unidos no tiene el control que tenía con Pedro Pablo Kuczynski, pero tiene el aval de quienes han continuado en el poder, que siguen siendo prácticamente casi los mismos, desde el punto de vista del poder económico, poder militar, poder financiero. En el escenario parlamentario y del Ejecutivo han cambiado, pero por estos grupos que señala bien Héctor, que están a la espera de ver cómo reemplazan los negocios que hizo Kuczynski hace muchos años con sus propios negocios, que son negocios vinculados y permitidos por Estados Unidos. Se señalaba bien lo del tema de las drogas. La principal exportación que tiene el Perú es drogas, es cocaína. Ya no sacan, ¿se acuerdan hace unos años? Veo que son muchos muy jóvenes, pero otros que son de la juventud nuestra acumulada, hace años se decía, estamos acabando con la droga y ponían que estaban incinerando unas drogas que habían requisado. Ya ni siquiera tienen la pose de hacerlo, porque saben que no ocurre eso. La droga que requisan la vuelven a embarcar y la sacan. Nuestra riqueza nacional más importante es la droga. Y su puerto de exportación es el Callao, manejado por ambos por la Fuerza Armada, el BRA por el Ejército, como ha dicho Héctor, y el Callao por la Marina. Y el dinero de la droga por dónde circula, por los bancos. ¿Y quién maneja la actividad económica del Perú? Los bancos. Ese engranaje, lo que se le ha roto es que la salida de Pedro Pablo Kuczynski ha mostrado un avance autónomo del pueblo, una presión inmensa de la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, rechazando una república de narcotraficantes, o rechazando una república novista y queriendo una república de ciudadanos. Esa es la pugna que hay ahora. ¿Cuánto podrá avanzarse al respecto? Lo dirá la historia, la ciencia social lo escribirá. Nosotros lo viviremos como triunfo, como tragedia. Pero creo que por ahí van los senderos posibles. En esta cumbre en concreto es difícil saber hasta dónde se van a jugar todas las cartas, porque es muy cerca la crisis inmediata que ha tenido la salida de Kuczynski, porque la cumbre estaba diseñada para la intervención militar norteamericana en el Perú y en el resto de América Latina. Ya están las bases militares pensadas y diseñadas en la Amazonía para poder ver cómo invaden Venezuela. El objetivo es el oro, es el petróleo, son las riquezas de Venezuela, ese es el objetivo. Y el objetivo es poner toda América Latina como cola. Lo que están haciendo en Brasil es clarísimo. Lula no tiene ningún cargo para estar preso, el expresidente Lula. Y ahorita, como estaba a punto de hacer que el Tribunal Constitucional le dé su reconocimiento de libertad, hay una crisis política inmensa. ¿Por qué? Porque no es solo Brasil, es el continente que está en este momento de ebullición en cada país. Yo creo que todo eso se va a reflejar en esta cumbre, pero se va a reflejar parcialmente. Para nosotros, su expresión más grande va a ser que esas élites vinculadas al narcotráfico van a enfrentar en las elecciones municipales y regionales
en las próximas elecciones presidenciales van a enfrentar a una ciudadanía que quiere una patria con soberanía, a una ciudadanía que quiere que el pueblo sea la patria, no sea el capital extranjero o el narcotráfico o la mafia. Ahí está la contradicción que se va diseñando. Y las ciencias sociales, los sociólogos en especial, tenemos la gran responsabilidad de poder ir midiendo lo que ocurre, no quedarnos en lo que dice la televisión, la prensa, o lo que repiten prácticamente gente que trae un libreto escrito por el señor, ¿cómo se llama? El de la OEA, siempre me olvidó su nombre. Almagro, ¿no? Ese señor Almagro, no era el Banco de Lepanto, era Almagro, que es peor que él. Bueno, Almagro es el que está encargado de organizar eso en América Latina. Yo creo que después de la cumbre va a haber otro momento en América Latina. Mi expectativa personal es que, pese al intento de aplacar a los pueblos de América Latina, más bien hay una contraofensiva de los pueblos en América Latina. Hay una contraofensiva, por eso es que en México está a punto de ganar López Obrador. Le van a intentar hacer fraude, pero está a punto de ganar, que es una personalidad que le han robado 2 veces las elecciones. Es al pueblo mexicano que le quieren robar las elecciones. En Bolivia hacen lo desesperado para que el presidente más importante de América Latina, el más exitoso, es Evo Morales, ha firmado sus raíces nacionales. Y en la próxima elección ese presidente la gana. Tiene un amplísimo respaldo popular. En Brasil está Lula. ¿Por qué quieren que Lula no sea candidato? Porque barre las elecciones, gana. O sea, en base a un momento de revitalización de la dinámica de los pueblos y las naciones de América Latina, se puede producir una circunstancia extraordinaria y excepcional, y con esto termino, en el mundo. Cuando Estados Unidos está en declive y quiere capturar la patria grande, desde la patria grande aparecen fuerzas que expresan al pueblo, expresan lo mejor de nuestra soberanía y terminan poniéndolo en crisis. Acaba de haber una elección en un país donde había una señora que recitaba jalala, cosas raras, en Costa Rica, ¿no? Y era el llamado a la destrucción del sentido de la patria y de la razón misma. Ha sido derrotada. Y espero que en los próximos 3 o 4 años se puedan derrotar, y cuando lleguemos a nuestro bicentenario podemos decir, bueno, nos salvamos de estar en la esclavitud de un nuevo imperialismo extraño y singular con dominio mafioso en el Perú, y más bien abrimos las puertas a una transformación para recuperar la soberanía, la dignidad y el futuro.